yo voy a poner algunas reglas referente a la asistencia. Ahora mismo hay 30 alumnos conectados, ¿sí? No sé si están todos así mirando, escuchándome ni nada, pero están 30, están conectados. Puede ser que algunos están haciendo otras cosas, no importa, pero 30 están conectados. Cuando nosotros demos el receso a las 3 de la tarde, yo voy a mirar otra vez esto, ¿sí? Y entonces voy a ver cuántos están. Entonces, si son 30, perfecto, 30. Pero después cuando nosotros volvamos del receso y en la hora de llamar la lista, no puede haber más de 30. ¿Está bien? Entonces, ahora ya son 31. Entonces, porque hay demasiado ya esa historia de que está cayendo, todo el día nomás cae el internet. Quiero saber si todos los días cae el internet, ¿cómo es que consiguieron hacer las pruebas? Como justo en el día de las pruebas no cayó su internet. Entonces, y en homenaje y en honor a ustedes que siempre están en la clase, entonces, cuando volvemos del receso, veo 31 alumnos. ¿Sí? En la hora de llamar la lista, si hay más de 31 alumnos, yo voy a pedirle a esos que entraron de más que salgan, ¿sí? Que salgan nomás, o no voy a llamar la lista a los demás y le voy a dar ausente a todo el mundo. ¿Puede ser? Sí, profe. Porque algunos ya demasiado abusan. Sí, É aunque melhor no tirar ahí. print agora já, né? Tira aí, Arthur. Nosotros no tenemos quilombo acá, ¿verdad, doctor? Todos se van. Nosotros acá no tenemos quilombo, todos están conectados direitinho. Y 31 son. 35 teóricamente tienen que estar. 4 son los ausentes. En el otro grupo que tiene 60 y tantos, ahí el problema es catastrófico. Empieza la clase con 30, 35, después a la 1 hora están 45 por ahí, pero para la llamada están 60. ¿Entiendes? Medio, no sé. Frank Sinatra para próxima. Fly me to the moon. Sí, boa pedida. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de las enfermedades arterioscleróticas, ¿sí? Ustedes seguramente ya escucharon hablar alguna vez de lo que es la arteriosclerosis, o sea que seguramente ya escucharon por ahí, un cara tiene una arteriosclerosis, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, más o menos, o sea que vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? La arteriosclerosis incluye por lo menos 3 patologías, ¿sí? Para hablar de arteriosclerosis tenemos que hablar de 3 patologías por lo menos, ¿sí? Entonces, para no confundir, porque una de esas patologías se llama arteriosclerosis propiamente dicha. Entonces, para no confundir, vamos a llamarle a esta clase, vamos a llamarle enfermedad arteriosclerótica o enfermedades arterioscleróticas. ¿Está bien? Entonces, para empezar, tenemos que decir que la arteriosclerosis, el significado, por así decir, literal, significa endurecimiento arterial. Entonces, cuando ustedes están leyendo libros y habla de, bueno, una persona con 70 años, con vasos arterioscleróticos, ¿qué está diciendo? Está hablando de vasos que están endurecidos, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, esta arteriosclerosis, es un proceso involutivo, generalizado, no afecta solamente a un vaso y tiene relación con la edad, ¿sí?
tiene relación con la edad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuanto más viejos somos, más duros se vuelven nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias. ¿Sí? ¿Por qué se van a volver más duros? Porque se pierden las fibras elásticas y se engruesan y se van indurando las capas íntima y media, ¿verdad? De las arterias. Y entonces con eso, estos vasos sanguíneos van, por así decir, perdiendo o quedando duras, pero más fáciles de ser alteradas. ¿Sí? Ya no es aquel vaso elástico que viene la sangre con mayor presión y ella se puede dilatar, después puede volver otra vez, sino que estos vasos arterioscleróticos empiezan a quedar duros, entonces viene la sangre con una presión mayor, por así decir, entonces ese no se dilata como se tiene que dilatar, entonces la sangre con una alta presión puede venir y puede lesionar esos vasos, puede romper esos vasos formando lo que se llama aneurismas. ¿Sí? Que vamos a estar hablando también de eso un poquito después. Ahora, por el momento, lo que quiero que ustedes manejen bien, ¿qué quiere decir arteriosclerosis en sentido literal? Endurecimiento arterial. ¿Sí? Es un proceso generalizado, involutivo, relacionado con la edad, donde se pierden las fibras elásticas y se ingruesan e induran la capa íntima y la capa media. ¿Sí? Bueno, entonces, si vamos a hablar de enfermedad arteriosclerótica o de arteriosclerosis en general, como le dije, tenemos que hablar de 3 enfermedades. ¿Sí? La primera enfermedad es llamada aterosclerosis. ¿Sí? Aterosclerosis. Enfermedad que afecta las arterias de mediano y gran calibre y se caracteriza por lesiones de la pared de los vasos denominados placas de ateroma. ¿Sí? Entonces, por eso se llama aterosclerosis. ¿Sí? Afecta arterias de mediano y gran calibre y hay lesiones en la pared denominadas placas de ateroma. ¿Y qué son placas de ateroma? Son estructuras o son formaciones que tienen lípidos, detritos celulares, tiene un poco de calcio incluso adentro, cubiertas por una capa fibrosa. ¿Sí? Una capa fibrosa de colágeno, elastina, fibras musculares lisas, de células como macrófagos y linfocitos, y todo ello tapizados por células endoteliales. ¿Sí? Entonces, esa es la aterosclerosis. Aterosclerosis, placa de ateroma. ¿Sí? Entonces, acá lo que tienen que saber bien, ¿dónde afecta? ¿A qué tipo de vasos afecta la aterosclerosis? Afecta a las arterias de mediano y gran calibre. ¿Y qué es lo que sucede? Formación de placas de ateroma. ¿Y qué es lo que hay dentro de la placa de ateroma? Lípidos, detritos celulares, linfocitos, macrófagos, ¿sí? Y todo eso está cubierto por una fibra elástica, músculo liso, y todo eso tapizado por células endoteliales. Y es esto lo que estamos hablando. De esto estamos hablando. ¿Sí? Esta es una placa de ateroma, placa de ateroma organizada, placa de ateroma. Miren un poco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Estas serían arterias de mediano o gran calibre. Entonces, estas placas de ateroma son formaciones, ¿sí? Que están formados por lípidos, detritos celulares, tienen macrófagos, linfocitos, tienen incluso un poco de calcio a veces adentro. Todo ello está tapizado o está tapado por fibras musculares lisas, colágeno y nuevamente cubierto por la capa endotelial. ¿Por qué? Porque justamente acá va a haber una lesión y por esa lesión van a entrar todos esos productos y todos ellos se van a poner por debajo de la capa endotelial. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, todos esos productos están por debajo de la capa endotelial. Acá también podemos ver otro ejemplo, un gráfico,
¿sí? Este sería el endotelio, ¿sí? Y una característica bastante importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas placas de ateroma disminuyen o no disminuyen la luz del vaso. Sí disminuye la luz del vaso. ¿Sí? Disminuye. Sí, señorita. ¿Por qué? Porque ellos van creciendo, pueden crecer incluso en forma concéntrica, como estamos viendo acá. Miren un poco todo lo que es esto. Entonces, en este punto, solamente esta parte está libre para el paso de sangre, o sea que más del 50% prácticamente está disminuido. Y miren un poco esta arteria grande. Miren cómo se organizó y de este diámetro por el cual tenía que pasar la sangre, solamente pasa por acá. Todo esto es placa de ateroma, ¿sí? Y el problema es que estas placas de ateroma son peligrosas en el sentido que estas son las placas que van a estar involucradas en los infartos y en los ACVs, en los derrames. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, ¿cuál es la característica de la aterosclerosis? ¿Sí? Es una enfermedad que ataca o que afecta a arterias de mediano y gran calibre y está caracterizado por la formación de placas de ateroma. Y acá está todo lo que tiene estas placas. Más tarde otra vez. Acá hay una pregunta, creo. La íntima y la media, Arthur. La media también puede afectar. Dependiendo del tamaño, ¿sí? El tamaño, dependiendo del tamaño de la ¿cómo se llama? De todo lo que se acumule va a afectar, puede afectar también un poco la media, ¿sí? Pero más la íntima, por debajo del epitelio va a entrar todos estos detritos. El segundo grupo o el segundo cuadro que es componente de estas enfermedades arterioscleróticas es justamente la arteriosclerosis propiamente dicha. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Es una hiperplasia concéntrica de las fibras musculares, ¿sí? Fibrosis de la túnica media con reduplicación de elastina, de la elástica interna y reducción de la luz vascular, ¿sí? Eso en su forma hiperplásica o por el depósito de material hialino en la media, ¿sí? En la forma hialina. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá, ¿qué es? Que la arteriosclerosis es la hiperplasia concéntrica de las fibras musculares lisas, ¿sí? Y fibrosis de la túnica media. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Se va hiperplasiando las fibras musculares en la pared de ese vaso, se va fibrosando y va haciendo que se engruese la pared, ¿sí? Se engruesa y se engruesa hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Disminuye también la luz vascular, ¿sí? También disminuye la luz vascular. ¿Afecta a qué tipo de arterias? Sobre todo a arterias y arteriolas viscerales y se halla estrechamente vinculada a la etiología de la hipertensión arterial y a los procesos vasculíticos, o sea que inflamación de vasos sanguíneos y autoinmunes. ¿Sí? Entonces, acá nosotros ustedes se dan cuenta que ya podemos ver dos cuadros bastante diferentes y con diferencias importantes. ¿Sí? La primera diferencia, la aterosclerosis. ¿Verdad? ¿Por qué está formada la aterosclerosis? ¿O por qué está caracterizada? ¿Sí? Por lesiones denominadas placas de ateroma. ¿Sí? Eso es lo que se forma en las paredes de las arterias. Y en la arteriosclerosis, ¿qué es lo que hay? Hiperplasia de fibras musculares lisas y fibrosis de la túnica media. ¿Sí? ¿A quién afecta la aterosclerosis? Arterias de mediano y gran calibre, de todo el cuerpo. ¿Y la arteriosclerosis a quién afecta? Afecta sobre todo a arterias y arteriolas viscerales. Arterias y arteriolas viscerales. ¿Sí?
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta. La arteriosclerosis disminuye la luz del vaso y la aterosclerosis también disminuye la luz del vaso. Los dos disminuyen la luz del vaso. ¿Está bien? Y la última o el último componente de las enfermedades arterioscleróticas sería la arteriosclerosis calcificada de Monkeberg. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza? Es fibrosis y calcificación de la túnica media. Fibrosis y calcificación de la túnica media. ¿Sí? ¿De qué? ¿De cuáles vasos sanguíneos? De grandes arterias de los miembros. ¿Sí? De grandes arterias de los miembros. ¿Y causa reducción de la luz? No causa reducción de la luz, solamente se endurecen los vasos sanguíneos. Entonces, ahí ya tenemos 3 componentes de la enfermedad arteriosclerótica, que son la aterosclerosis, la arteriosclerosis y la arteriosclerosis calcificada de Mocker. ¿Sí? Un poquillo que voy a atender el teléfono porque mi mamá está enferma y me tenían que avisar algo, ¿está bien? Un ratito. Gente, le voy a pedir 2 minutitos, voy a recibir unos estudios que me trajeron y después ya vuelvo, ¿sí? 2 minutitos. Sí, doctor, sin problema. Sí, profe. Sí, profe.
Aló, vos, hey. Bueno, estamos diciendo, enfermedad arteriosclerótica, formada por 3 variantes, por así decir. ¿Sí? La primera variante es la aterosclerosis. La segunda variante es la arteriosclerosis propiamente dicha. Y la tercera es la arteriosclerosis calcificada de Mockenberg. Cada uno de ellos tiene una diferencia fundamental relacionada o respecto al otro. Son bien diferentes. Entonces, sería interesante que ustedes manejen bien esas diferencias. Por ejemplo, la aterosclerosis. ¿Por qué está caracterizada? Por placas de ateroma. ¿Sí? Formación de placas de ateroma. La arteriosclerosis, ¿por qué? Por el endurecimiento, la fibrosis de la túnica media, ¿sí? Y en la hiperplasia de las fibras musculares de las arterias. Y la tercera variante, que es la calcificada de Mockenberg, ¿verdad? Es fibrosis y calcificación de las arterias. La aterosclerosis, ¿a quién afecta? A arterias de mediano y gran calibre. La arteriosclerosis, ¿a quién afecta? Arterias y arteriolas viscerales. Y la Mockenberg, ¿verdad? ¿A quién afecta? A grandes arterias de los miembros. ¿Sí? Y acá hay otra diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Cuál de ellos reduce la luz del vaso? Reducen la luz del vaso la aterosclerosis y la arteriosclerosis. La Mockenberg no reduce la luz, solamente endurece la pared de los vasos. ¿Se entiende? Esas son las pequeñas diferencias que nosotros vamos a estar preguntando en el examen. ¿Está bien? Bueno, habitualmente en una misma persona puede coexistir más de una forma de enfermedad, una de estas enfermedades, y resulta difícil diferenciar el grado de incidencia de cada una. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una misma persona, ¿sí? Pues supongamos de 60 años, puede tener aterosclerosis, arteriosclerosis y Mockenberg. Entonces es medio difícil saber la incidencia real de una o de otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente las personas pueden tener una de ellas, 2 de ellas o las 3. ¿Está bien? De estas tres, la más importante en este momento para nosotros sería la aterosclerosis. ¿Sí? Aterosclerosis. ¿Por qué? Porque esta aterosclerosis es la que va a estar relacionado íntimamente con las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, ¿sí? Con las enfermedades cardiovasculares. Y en muchos libros ustedes también van a leer que dice arteriosclerosis coronaria, dice. Arteriosclerosis coronaria. ¿De qué está hablando cuando está hablando de arteriosclerosis coronaria? Está hablando de aterosclerosis, de la formación de placas de ateroma. ¿Sí? Es medio confuso, pero a la vez no es. ¿Está? Entonces, esta aterosclerosis es una enfermedad generalizada caracterizada por la formación de placas de ateroma en las paredes de arterias de tamaño grande e intermedio. Y para la formación de estas placas de ateroma, ¿qué es lo que está implicado o qué es lo que tiene que haber para la formación de estas placas de ateroma? Tiene que haber acumulación de macrófagos, de linfocitos, tiene que haber proliferación de células musculares lisas, tiene que haber formación y acumulación de colágeno, fibras elásticas y tejido fibroso, porque eso es lo que va a cubrir a todo ese conjunto de cosas. Y también tiene que haber un depósito intra y extracelular de lípidos. ¿Sí? Entonces, estas 4 cosas tienen que haber para que se pueda decir hay una placa de ateroma. ¿Está bien? ¿Y cómo se forman las placas de ateroma? ¿Cómo se explica la formación de las placas de ateroma? Se explica por una teoría que se llama teoría de respuesta a la lesión.
¿sí? Y su nombre mismo ya nos está diciendo muchas cosas. Es la teoría que explicaría por qué una lesión en un vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué una lesión en un vaso sanguíneo terminaría formando una placa de ateroma? ¿Sí? Por eso se llama teoría de respuesta a la lesión. Una pequeña lesión en el vaso sanguíneo lleva como respuesta la formación de placas de ateroma. ¿Sí? Según esta teoría de respuesta a la lesión, la alteración en el patrón del flujo arterial en ciertos puntos del árbol arterial, como por ejemplo en las bifurcaciones, ahí donde se dicotomizan los vasos sanguíneos, puede provocar lesiones mínimas en el endotelio que pueden alterar la permeabilidad del vaso sanguíneo, de la pared, del epitelio, ¿verdad? O también puede alterar la capacidad de liberar sustancias antitrombos o sustancias vasoactivas. ¿Sí? Esta lesión de la cual nosotros estamos hablando se potencia o aparece, ¿sí?, por la presencia de hipercolesterolemia, hipertensión arterial o sustancias irritantes derivadas del tabaco. Y así como les dije a ustedes alguna vez, el tabaco es una sustancia o un factor que va a estar implicado en muchísimas patologías. Bueno, entonces, para redondear un poco este slide, ¿qué es lo que podemos decir de este slide? Una persona con presión alta o una persona que fuma, más todavía, persona que fuma, tiene presión alta y además de eso tiene colesterol alto, ¿sí? Colesterol alto. Esa persona, con el aumento repentino, muchas veces de la presión arterial, o por las sustancias mismas que están en el humo del cigarrillo que va poniendo dentro del cuerpo, ¿verdad? Todo eso puede hacer que se produzcan pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos, principalmente en los lugares de bifurcación, donde el vaso sanguíneo se va y se bifurca, ¿sí? Entonces, a partir de esas lesiones, ¿sí?, y potenciado por el colesterol alto, colesterol malo alto, entonces se van a ir formando las placas de ateroma. ¿Está bien? Y vamos a ir explicando eso enseguidita. Ay, meu Deus do céu. Vamos a usar nuestro pequeño pizarrón, nuestra ayuda. Bueno. Pessoal, ¿están ahí? Sí. Sí, prof. Sí, Sí, prof. Que no sea ahora como esas sesiones espíritas. Alô? Se tiver alguém aí que responda, por favor. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría de respuesta a la lesión? La teoría de respuesta a la lesión dice que una persona con presión alta, ¿sí?, o una persona que fuma, o una persona que tiene colesterol alto, incluso puede ser una persona que no tiene ninguna de esas tres cosas, ¿sí?, pero principalmente personas que tienen esas tres cosas, ¿sí?, podrían desarrollar lesiones en los vasos, principalmente en los lugares donde estos vasos sanguíneos se van bifurcando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
la sangre viene con mucha fuerza, ¿sí? Puede estar viniendo con mucha fuerza, un aumento repentino de la presión, y al venir y chocar contra las bifurcaciones puede producir ciertas lesiones, ciertas lesiones en el endotelio vascular, ¿sí? Entonces, voy a hacer así porque va a ser más ilustrativo. Entonces, esta sería la pared de nuestro vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, viene la sangre con mucha fuerza o elementos irritantes del tabaco. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden producir lesiones en el endotelio, pequeñas erosiones en el endotelio, ¿sí? A partir de estas pequeñas lesiones en el endotelio, se va a ir formando las placas de ateroma, ¿sí? ¿Cómo se va a ir formando las placas de ateroma? En estas lesiones mínimas que se promueven, si la persona tiene un colesterol alto, el colesterol va a venir y va a entrar en medio de ese endotelio lesionado. ¿Por qué? Porque el endotelio va a aumentar su permeabilidad porque está roto, ¿sí? Entonces, el colesterol malo va a venir y va a ingresar en la pared de este vaso sanguíneo. Vamos a ponerlo como un redondito, ¿sí? Al entrar en el medio de la pared, así como dijo el compañero, en la íntima, ¿verdad? Por debajo del endotelio, ¿qué es lo que va a suceder? Este colesterol, que es el LDL, ¿sí? Colesterol malo, se va a organizar, ¿sí? O se va, por así decir, va a sufrir cambios químicos de agregación y oxidación, ¿sí? Y al sufrir esas alteraciones químicas, ya no se va a llamar LDL, se va a llamar LDLM, LDL modificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se oxidó y se agregaron algunas sustancias a ese lípido, a ese colesterol, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que ocurre esa oxidación y esa agregación y esa transformación en LDL modificado, también se van a ir soltando sustancias quimiotácticas, ¿sí? Esas sustancias quimiotácticas van a llamar a monocitos, ¿sí? A monocitos, y además de eso, además de llamar a los monocitos para que entren detrás de esa LDL, también va a producir una proliferación de células musculares lisas desde la capa media hacia la íntima, ¿sí? Entonces, entró el LDL por la lesión mínima, se modificó ese LDL, se agregó y se oxidó. Además de eso, se liberan sustancias quimiotácticas por la lesión que hay en ese endotelio. Esas sustancias, ¿qué es lo que van a hacer? Va a llamar monocitos. Llama a monocitos, llama a otros linfocitos también, y también hace que las fibras musculares lisas proliferen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estos monocitos van a hacer ahí cuando entran detrás del LDL? Van a empezar a digerir a ese LDL gracias a unos receptores que se llaman scavenger, carroñeros o carniceros, ¿sí? Van a empezar a comer ese LDL. Entonces, esos monocitos ya transformados en macrófagos, porque van comiendo el LDL, van a ir engordando, van a ir creciendo y se van a transformar o van a adherir el nombre de células espumosas, cargadas de lípidos. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, persona que fuma o persona que tiene presión alta. La presión alta o el tabaco puede producir lesiones mínimas, ¿sí? En el vaso sanguíneo.
Estamos, en este sentido, puede ser cualquier vaso sanguíneo del cuerpo. ¿Sí? Entonces, al haber la lesión en el endotelio, ¿qué es lo que sucede? Hay una mayor permeabilidad, o sea que hay un espacio mayor para que la LDL que está circulando en la sangre de esa persona con colesterol alto pueda entrar en ese espacio, ¿sí? Y ubicarse por debajo del endotelio. Al mismo tiempo, como se lesionó el endotelio del vaso, también se liberan sustancias quimiotácticas, ¿sí? Que van a hacer que proliferen células musculares lisas desde la media hacia la íntima, y también haciendo que monocitos que estaban circulando en la sangre vengan también detrás de la LDL. ¿Sí? La LDL que adentro se está modificando, se está oxidando, se está agregando, por eso ya se va a llamar LDLM modificado, ¿sí? Entonces, estos monocitos que ingresan detrás de la LDL van a empezar a comer, a devorar literalmente a esos LDL modificados, gracias a ciertos receptores que ellos tienen, ¿verdad? Tipo scavenger se llama. Entonces, como esas células, esos mastocitos ya transformados en macrófagos porque están comiendo, están haciendo fagocitosis de la LDL, van a ir creciendo, van a ir engordando y se van a llamar células espumosas. Y todas ellas se van a quedar ahí. Montón de células. No va a ser uno nomás. Van a ser varios monocitos que ingresan ahí adentro. Mucha LDL que va ingresando ahí adentro. ¿Se entendió esa primera parte? Sí. Prof, e essas fibras musculares que o senhor falou que prolifera por fora das células? As No, células ficam dentro e as células vos proliferam sabés e mantêm elas dentro? vos sabés que las capas, acá vamos a mostrar, acá. Entonces, este es el endotelio, ¿sí? Este es el endotelio. Entonces, acá, de esta capa media, acá están los músculos lisos. Entonces, de acá, ellos van a ir proliferando para ir agrupándose en el medio de todas las células espumosas que se están formando. Y se va a formar como si fuera una red. Y en el medio de esa red van a ir proliferando o van a ir comiendo, van a ir creciendo las células musculares, esas células espumosas o los macrófagos cargados de lípidos. ¿Se entiende? No es que ellos van a salir afuera y no es que ellos vienen de afuera. Es célula muscular lisa, así como estamos viendo acá, que ya está luego en el vaso sanguíneo, solamente que va a proliferar más y van a formar redes en el medio de estas células espumosas y va a ser como que le va aprisionando y después eso se va llenando de colágeno y se va quedando duro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, prof. Ok. Entonces, ¿se entendió hasta ahora, chicos? ¿Los demás? Sí. Sim, prof. Dale. Entonces, bueno, y entonces como ustedes están viendo, acá, ¿qué es lo que se inició? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que tuvo que haber para que se inicie todo ese proceso? Una lesión, ¿sí? Una lesión mínima. El endotelio se rompió un chiquitito y al romperse aumentó su permeabilidad, facilitando que puedan entrar estas sustancias hacia la íntima, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estuvimos hablando hasta ahora es la lesión inicial de la aterosclerosis, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Se llama estría grasa, ¿sí? Y puede observarse ya en la primera década de la vida. Imagínense un poco, niños menores de 10 años ya pueden tener esto. ¿Quiénes? Aquellos niños gorditos que comen mal, ¿verdad? Que se alimentan con comida muy, muy grasosa, comida chatarra y que tienen colesterol niveles altos, ¿sí? La lesión
o esta estría grasa, ¿verdad? Contiene células espumosas, células musculares lisas y muchos linfocitos que consiguieron entrar detrás de las células de los mastocitos, de los macrófagos, los mastocitos, ¿verdad? Monocitos, perdón. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta lesión hasta acá se llama estría grasa. ¿Sí? Estría grasa. Entonces, después que se formó la estría grasa, ¿qué sería esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió acá? El endotelio se rompió un chiquitito por culpa de la presión alta o por culpa de las sustancias derivadas del tabaco. Entonces, el LDL que estaba circulando, como esta persona tiene mucho colesterol, entonces el LDL que estaba circulando consigue entrar en esa lesión y se ubica por debajo del endotelio. ¿Sí? Ese LDL que ingresó acá se modifica. Por eso se llama LDLM. ¿Sí? Se modifica. Sufre procesos de oxidación y agregación. Al mismo tiempo que estaban entrando las células o esta grasa, el LDL, y estaba siendo modificado, también se estaban liberando sustancias quimiotácticas. ¿Qué hacen estas sustancias quimiotácticas? Hacen que proliferen músculo liso sobre esta lesión y también llama a linfocitos y a monocitos y demás linfocitos, que también entran en ese lugar donde está roto, ¿verdad? Por debajo del epitelio, y estos monocitos van a empezar a fagocitar a la grasa, al LDL modificado que está acá. Entonces los monocitos se van a transformar ya en macrófagos, ¿sí? Cargados de lípidos, van a crecer, van a engordar y se van a llamar en ese caso células espumosas. ¿Sí? Y todo ese conjunto de células espumosas, ¿sí? De fibras musculares lisas y también de otros linfocitos que vinieron a este lugar, juntamente con la lesión que tenemos acá, eso se llama estría grasa. Acá todavía no hay una placa de ateroma formada. Esta es la lesión inicial. ¿Se entiende? Acá podemos ver un gráfico en el cual vemos una arteria, ¿sí? Una arteria normal, y acá ya vemos el desgarro de la pared. Lesión de la pared, donde entraron LDL, donde entraron monocitos, linfocitos, donde proliferó las células musculares lisas. Entonces acá ya tenemos una estría grasa, que es la lesión inicial. Y acá ustedes están viendo que esto todavía no ocluye la luz. ¿Sí? No ocluye todavía la luz. La liberación de ciertas sustancias tóxicas por esos mismos macrófagos que están comiendo ahí en esa íntima, debajo del epitelio, puede producir una lesión más grave del endotelio. ¿Sí? Lo que va a favorecer la adherencia plaquetaria, los macrófagos, las plaquetas, liberan además factores de crecimiento que promueven más proliferación y migración de células musculares lisas desde la media y una formación de una lesión más avanzada que se va a llamar placa fibrosa. ¿Sí? O sea que aquella pequeña estría, aquella pequeña lesión que hubo a principio, ¿verdad? Va a producir un empeoramiento. ¿Por qué? Porque aquellos macrófagos que ingresaron por debajo del epitelio y que están comiendo a la LDL y que están engordando, al mismo tiempo que comen y que engordan, liberan también sustancias tóxicas. ¿Sí? Y al liberar esas sustancias tóxicas, que serían factores inflamatorios, ¿verdad?, van a hacer que haya mayor lesión en esa región. ¿Sí? Seinosaun son esos macrófagos, porque ellos entran en casa ajena, comen, engordan y destruyen más la casa ajena. Aqueles parentes que vêm depois de muito tempo e não tem simancou, ¿verdad? Vienen y se quedan en la casa. Bueno,
Entonces, estos macrófagos liberan sustancias que van a destruir más todavía va a producir más lesión del endotelio y también va a favorecer la liberación también con las plaquetas, va a promover la liberación de factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, esos factores de crecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que proliferan más células lisas, células musculares lisas, ¿sí? Y también va a promover entonces la formación ya de una placa. Ya no es más una herida, ya va a ser una placa, se va a llamar placa fibrosa, ¿sí? Es como que va a ser un poquito más grande acá. Uy. ¿Consiguen ver mi dibujo, verdad? Sí. ¿Se entiende mi dibujo, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sustancias derivadas del tabaco o presión alta, ¿sí? En una persona con colesterol alto, colesterol malo alto, ¿qué sucede? ¿Qué se va a producir? Lesiones, ¿sí? Lesiones del endotelio. ¿Qué quiere decir lesiones del endotelio? Aumento de la permeabilidad del endotelio, porque el endotelio que estaba bien cerrado se lesiona, entonces se abre un poco y por esa apertura puede entrar el LDL que está circulando por la sangre. Entonces el LDL va a entrar en esta lesión y se va a ubicar por debajo del epitelio, ¿sí? ¿Y quién va a venir detrás? ¿Y qué va a suceder después de eso? Esa LDL que ingresa va a ser modificada, va a sufrir oxidación, agregación de otras sustancias y al mismo tiempo se liberan sustancias quimiotácticas. ¿Qué van a hacer esas sustancias quimiotácticas? Va a hacer que ingresen monocitos desde la sangre, ¿sí? Y también que empiecen a proliferar células musculares lisas, ¿sí? Desde la capa media. Entonces, esos monocitos y otros linfocitos que están ingresando de la sangre, ¿qué van a hacer? Van a empezar a comer la LDL, van a fagocitar la grasa y van a ir creciendo y se van a ir transformando en células espumosas gracias a unos receptores, ¿verdad? Que ellos tienen que se llaman scavenger, ¿tá? Entonces, la lesión inicial que se forma, un ratito, Leticia, que voy a terminar y después te voy a responder, ¿sí? La lesión que se va a formar, ¿sí? La lesión que se forma con las fibras musculares lisas, con las células espumosas, con algunos linfocitos que ingresaron en esta región que fue dañada, se llama estría grasa, que es la primera lesión de la placa ateromatosa, ¿sí? Después, en un segundo tiempo, por así decir, estos mismos macrófagos o células espumosas, a medida que van comiendo, van liberando también sustancias o mediadores químicos, ¿sí? Que con las plaquetas también, que algunas ingresaron ahí adentro también, sueltan esos mediadores y eso va a hacer que proliferen más células lisas en ese lugar. Más células lisas y van a ir produciendo una red bastante elástica por arriba o por sobre esa primera lesión que hay, sobre esa estría grasa. Entonces ahí la placa va a ir siendo formada y esa placa, ¿verdad? A medida que se va formando,
se va a llamar placa fibrosa, que es, por así decir, el segundo estadio de las placas de ateroma. ¿Sí? ¿Se entiende? Assim mesmo, prof. Depois da estria grassa, já se vai direto para a placa fibrosa. Sí, la placa fibrosa es nada más y nada menos que la estría grasa, pero con mucho más fibras musculares lisas, haciendo que ella quede más dura, más elástica y que vaya creciendo hacia la luz del vaso sanguíneo. Dale, ¿Está prof. bien? Como que se dá essa formação de músculo liso, que eu não entendi direito? Es por la activación de sustancias o por la liberación de sustancias por macrófagos y plaquetas que consiguieron entrar en ese lugar. Dale, prof. Assim mesmo, graças. Todo está en la capa, todo está en el medio de la pared del vaso, por debajo del epitelio. No, todo ocurre ahí, desde la capa media hacia debajo del epitelio. Voy a mostrarle después ahora un otro dibujo. ¿Está bien? Então ele vai diminuindo a luz do vaso de dentro para dentro, né, prof? Sí, va a ir creciendo. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta ahora que esto ya creció y disminuyó ya la luz de este vaso, ¿verdad? Sí. Por eso le dibujé así, que está creciendo. ¿Está? Entonces, esa es la placa fibrosa. Sería el segundo estadio de la placa de ateroma. Esta placa fibrosa, tienen que tener bien en cuenta, es también una lesión extrínseca, como se dice, y ella va creciendo, va protruyendo hacia la luz del vaso, ¿sí? Ella va creciendo. Cuanto más colesterol malo entró, cuanto más monocitos, macrófagos, células espumosas, etcétera, cuanto más ingresa ahí, él va creciendo y va ocluyendo la luz, porque cada vez más se va formando más y más músculo liso, ¿sí? Va creciendo más y más porque va creando cada vez más músculo liso, ¿sí? Y también, además del músculo liso, también se va creando una capa de colágeno ahí. Y eso no solamente ocurre en un lado del vaso, eso va ocurriendo en forma concéntrica, ¿sí? Y por eso se va produciendo la disminución de la luz del vaso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hay por debajo? Por debajo. Por debajo la composición de la placa es variable, con mayor o menor participación de lípidos. Hay células musculares lisas, macrófagos, un núcleo con material necrótico constituido por restos de células, lípidos, cristales de colesterol, incluso algunas veces, si es una placa muy vieja, hay un poco de calcio, ¿sí? Incluso pequeños vasos de los vasos vasorum, ¿verdad? Que potencialmente se pueden romper y producir pequeñas hemorragias dentro de la placa. Ustedes se acuerdan de los vasos vasorum, ¿verdad? Son los vasos sanguíneos que alimentan a aquellos vasos sanguíneos más grandes, ¿sí? Entonces, la cubierta de las placas con alto contenido lipídico, o sea que estos van creciendo y tienen mucho lípido acá, ¿sí? Tienen lípido, más o menos tienen lípidos, algunos más, otros menos, pero algunas veces estas placas que van creciendo también se pueden fisurar, también se pueden romper un poquitito, porque acuérdense, acá la luz del vaso está disminuyendo y la sangre está pasando con la misma presión siempre. Entonces puede producir una pequeña lesión, ¿sí? De la placa de ateroma, de la placa fibrosa, y entonces cuando hay una fisuración de esta placa fibrosa,
ya no se llama placa fibrosa, ya se llama placa complicada. ¿Sí? Placa complicada. Y esta placa complicada puede favorecer la adherencia de macrófagos, de plaquetas, perdón. Estas plaquetas pues van a pensar que acá hubo una herida y que puede estar queriendo sangrar este vaso, esta placa. Entonces, ellos lo que van a querer es adherirse a esa lesión, a esa fisuración. ¿Y cuál es el problema? Es que una plaqueta llama a otra, llama a otra, llama a otra, llama a otra. ¿Y qué van creando? Trombo. Un trombo, chicos, un trombo. Y dependiendo si ese trombo va creciendo demasiado, puede ocluir parcial o totalmente el vaso. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de una coronaria que es taponada así por esta placa, ¿qué cuadro vamos a tener? Un infarto. ¿Sí? Un infarto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las fases de la formación de una placa de ateroma? La primera fase es la estría grasa, ¿verdad? ¿Cómo se forma la estría grasa? La estría grasa se forma a consecuencia de una pequeña fisuración o una pequeña lesión del endotelio, ¿sí? Por culpa de sustancias del cigarrillo o por culpa de un aumento de presión que chocó muy fuerte por la pared, la sangre y le dañó un poco, ¿verdad? Entonces, esta pequeña fisuración, esta lesión del endotelio, ¿sí? ¿A qué va a llevar? Esta lesión del endotelio lleva a que lípidos como LDL puedan entrar por ese aumento de la permeabilidad, por esa lesión. La LDL va a ubicarse debajo del endotelio y se va a modificar. Oxidación, agregación. Además, al mismo tiempo, como se lesionó el vaso y se liberó sustancias quimiotácticas, van a venir monocitos, linfocitos, ¿verdad? Incluso plaquetas pueden venir a ese lugar, ¿sí? Y esos monocitos van a ingresar también por ese espacio que se quedó. Y entonces esos monocitos van a ir comiendo, gracias a unos receptores que tienen, unos receptores llamados scavenger, van a ir comiendo la LDL modificada y van a crecer, van a ir creciendo, ¿sí? Van a engordar. Al mismo tiempo, hay proliferación de músculo liso ahí en ese lugar. Entonces, una vez que hay abundantes células espumosas, una vez que hay abundantes fibras musculares lisas y en el medio hay algunos linfocitos y plaquetas, ahí estamos teniendo la primera lesión, que es la estría grasa. ¿Sí? Consecutivamente, esa estría grasa, ¿sí?, va a ir, por así decir, evolucionando. ¿Por qué? Porque los macrófagos que se están alimentando ahí adentro del LDL van a ir liberando también sustancias que van a hacer que se destruya más, que haya más lesión en ese lugar. Y además de eso va a haber más proliferación de células musculares lisas y va a haber un enmarañado de células musculares lisas, en el medio células espumosas, linfocitos, un poco de plaquetas, incluso algunos vasitos nuevos que se van formando por ahí, ¿sí? Y entonces, como va a haber muchas células musculares lisas cubriendo esa lesión, la lesión va a ir creciendo hacia adentro del vaso y va a ir como que cerrando el vaso sanguíneo, ¿sí? Va a ir ocluyendo de a poco. Y en ese caso ya no es más una estría grasa, ya es una placa fibrosa, ¿sí? Con muchas células musculares lisas, muchos lípidos, un poco de calcio,
detritos y va creciendo, ¿sí? Solo que hay una tercera etapa, por así decirlo, de la placa de ateroma, ¿sí? Donde esa placa fibrosa que crece se puede fisurar, se puede lesionar un chiquitito. Entonces, al lesionarse un chiquitito, las plaquetas que están circulando por ahí pueden pensar que ahí va a haber una hemorragia, entonces ellos se pegan al lugar donde se fisuró esa placa fibrosa. Y entonces cuando esa placa fibrosa se lesiona, ya no se llama placa fibrosa, ya se va a llamar placa complicada, ¿sí? Sobre la cual vienen las plaquetas, se agrupan, forman un coágulo, forman un trombo y pueden ocluir más el vaso sanguíneo, ¿verdad? O pueden ocluir totalmente el vaso sanguíneo. ¿Se entiende? E, prof. E, prof, Sim. e assim, a placa complicada, ela pode não virar, não, a placa fibrosa, ela pode não virar uma placa complicada. Pode ficar o resto da vida como uma placa fibrosa só. Sí. Tá. Sí. Eso ya va a depender. La placa fibrosa se va a lesionar en el caso que se mantenga la presión alta y en caso que también el paciente continúe fumando. Porque acordate que de la misma forma como la presión alta es como que raspó o lesionó el vaso sanguíneo, va a hacer lo mismo con esa placa fibrosa. Incluso más todavía porque la placa fibrosa se está colocando en el camino de la sangre. Y las sustancias que uno fuma también están circulando por la sangre. Entonces van a querer producir también una lesión ahí. Por eso es importante cuando las personas son diagnosticadas con presión alta, con dislipidemia, con colesterol triglicérido alto. Entonces siempre le decimos, ¿sabes qué? Si vos estás fumando, deja de fumar. Tu presión está alta, tenemos que bajarte tu presión. ¿Por qué? Porque esos dos potencialmente van a producir esta complicación, esta placa complicada. Y potencialmente pueden llegar a producir ya sea un derrame, ¿sí? Un derrame o un infarto. ¿Se entendió? Sí. E essa aterosclerose pode desenrolar-se com quem queira, né, prof? Dependendo do estilo de vida. Não existe nenhum... Exactamente, Mateo. Exactamente. Por eso, lo que nosotros estamos incluso mencionando, los niños menores de 10, en la primera década de la vida ya puede suceder esto. Aquellos niños gorditos que su mamá no le ataja y que le da todo de comer, papas fritas todo el día, pizza, todo eso va engordando, aumentando su colesterol, va engordando y también aumentando su presión. Entonces no fuma, pero tiene presión alta y tiene dislipidemia, ¿verdad? Lo mismo va a hacer placas de ateroma, mucho más rápido. O sea, cuando llegue así a los 20 o 30 años ya va a tener un montón de placas fibrosas que potencialmente se puedan complicar. Dale. E existe algum método diagnóstico por imagem ou algo assim? Y normalmente lo que se hace es la ecodoppler. Vale, gracias. Acá otra vez, entonces ahora tiene más sentido otra vez nuestro primer dibujo, ¿verdad? Arteria normal. Acá ¿qué tenemos? ¿Qué sería esto? Una estría grasa. Esta es la primera lesión. Que después, esto, como se va acumulando tanto lípido, como va creciendo, como se va acumulando tanta fibra muscular lisa, detritos celulares, etcétera, 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 esta placa crece, ¿sí? Crece y puede ir ocluyendo el vaso sanguíneo. Y también esta placa también se puede fisurar, llamándose ya no placa fibrosa, sino que placa complicada, ¿verdad? Cuando se fisura. ¿Y cuál es el peligro con la placa complicada? Es que las plaquetas pueden venir a agruparse sobre esa lesión y taponar completamente el vaso, producir un trombo importante. ¿Se entiende? Beleza pura. Não, João. Que puta, João. Eu tô Hidratação, prof.
Cara, eu tô entusiasmado agora, tô pegando no trampo e vou me cortar na inspiração, cara. Não, tá bem, eu também tenho sede. Vamos aí tomar água. Ele é muito calor na água, prof. A próxima vez Pois é. vocês colocam sonda, tá bom? Eu não vou mais deixar vocês sem. Tô brincando. Vamos tomar agua rapidito. 5 minutos, dale, va, para poder terminar el... ¿Está bien? Dale. Arthur, aula PJC Zoom 6 es nuestro funcionario de la facultad que está cuidando la clase, la que me ayuda cuando se traba, cuando yo necesito alguna cosa. Sim, doutor. Pero quando contamos 31, não tinha ele. Ele não estava online. 30 entonces son. Sim, ele não estava em la hora. Sí, pero ahora ya somos 34, ¿vieron? ¿Vieron cómo es la cuestión? Sí, profe. Entonces, así es la cuestión. Entonces ahora, a partir de ahora, 34. Vamos a ver si terminamos con 34. Pero, o sea que ahí prácticamente 33 serían con aula PJC, ¿verdad? Entonces 2 son los que están faltando. Ustedes no tienen mucho problema, luego que ustedes son pocos. Cuando los grupos más numerosos son los que son más complicados. Y ustedes son muy interesados también. La mayoría, creo que casi todos ustedes o todos ustedes siempre están en las clases. Vamos a ver cómo hacemos esto. Yo me voy a ir a tomar agua también un chiquitito, ¿está bien? Voy a traer agua porque toco un sage. Nos vemos en 5 minutitos.
Voltemos. Sí, profe. Sí, profe. João ya votó. Bueno, entonces seguimos. Ustedes se dan cuenta que nosotros hablamos sobre una lesión del endotelio. O sea que toda la cascada de cosas que ocurrió hasta la formación de esa placa complicada y de la formación de trombos. ¿Cómo se inició? Se inició con una lesión, ¿sí? Entonces, esa lesión se llama lesión vascular o lesión endotelial o disfunción vascular, ¿sí? Ese término de disfunción vascular hace referencia a cualquier alteración de la fisiología del endotelio que produzca una descompensación de las funciones reguladoras que ésta realiza. O sea que cualquier alteración en el endotelio que haga que el vaso sanguíneo ya no consiga hacer correctamente su trabajo, que es llevar sangre con un cierto grado de vasomotilidad, entonces ahí ya estamos hablando de disfunción vascular. O sea que alteración de la función vascular, ¿sí? Estos controles que estos vasos sanguíneos hacen, muchas veces lo ejercen gracias a factores o sistemas antagónicos. Por ejemplo, ¿verdad? El tono vascular es controlado gracias a la acción vasodilatadora, principalmente del óxido nítrico, el factor hiperpolarizante que es conocido como EDHF y la prostaciclina PGI2. ¿Sí? Esos serían vasodilatadores. Y las sustancias vasoconstrictoras serían la endotelina y la angiotensina 2. O sea que el equilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores es lo que le mantiene al vaso sanguíneo en un estado óptimo, trabajando de una forma óptima. Entonces de ahí que nosotros ya tenemos que pensar, entonces, si algún tipo de lesión o si algún factor actúa sobre el endotelio y causa un desequilibrio entre estos vasodilatadores y los vasoconstrictores, entonces ahí yo ya tengo una disfunción vascular. ¿Está bien? La disfunción vascular o endotelial va a conducir a una desregulación del control del tono vascular, a la pérdida de sus propiedades antitrombóticas, ¿sí? A la pérdida de la posibilidad de evitar la formación de trombos, de coágulos, y también a la expresión de moléculas de adhesión, como las selectinas, para receptores específicos de monocitos y linfocitos. Y ahí se explica por qué los linfocitos y los monocitos conseguían entrar y quedarse por debajo del endotelio. ¿Por qué? Porque cuando el endotelio se lesionó, ¿sí? La propiedad, el tono vascular se alteró, se perdió la posibilidad o la capacidad de evitar coágulos y también se liberaron o expresaron algunas adhesinas, algunas selectinas que hacen que si vienen monocitos o linfocitos y quieren entrar ahí dentro del endotelio, por debajo del endotelio, entonces ellas entran y se quedan ahí, se quedan adheridas, ¿sí? ¿Y qué era lo que los monocitos hacían ahí debajo del endotelio cuando entraban en esa disfunción vascular? ¿Qué empezaban a comer? A la LDL modificada, ¿sí? Esta disfunción entonces produce un aumento de la permeabilidad, facilitando la acumulación de LDL en la íntima, sobreproducción de moléculas de adhesión y sustancias quimiotácticas facilitando la unión y la migración de monocitos y una perturbación del balance entre los agentes vasoactivos o entre sus funciones pro y antitrombóticas, con el incremento también de la adhesión plaquetaria. Ahí se explica todo lo que sucede
en la formación de la placa de ateroma. Todo por culpa de esa lesión. Todo por culpa de la disfunción endotelial. ¿Sí? Se lesionó el vaso. Como se lesionó el vaso, el vaso ya no tiene esa capacidad vasomotora adecuada. ¿Sí? También se promueven sustancias que van a facilitar que cuando los monocitos entren, ¿verdad?, ellos se queden ahí. También facilita la entrada de la LDL, ¿sí? También facilita ¿cómo se dice? También perturba aquella propiedad que tiene el vaso sanguíneo de no querer producir coágulos. Entonces, todo va a llevar a que sucedan aquellas fases que nosotros vimos recién. La formación de la estría grasa, la formación de la placa fibrosa y, por consecuencia, la placa complicada. ¿Sí? Todo por culpa de ¿qué? De la disregulación o de la disfunción endotelial o de la lesión endotelial. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bueno, y referente a eso, también podemos decir que múltiples son los factores que producen disfunción endotelial o daño endotelial, entre los cuales los más estudiados son el factor de necrosis tumoral, interleucina, en algunas infecciones, ¿verdad?, toxinas bacterianas, así también como la diabetes mellitus. La hipertensión y la dislipidemia están muy relacionados con esta disfunción endotelial. ¿Está bien? Hay que destacar también una cosa. El óxido nítrico. El óxido nítrico tiene una función muy importante. El óxido nítrico no es solamente vasodilatador. ¿Sí? No es solamente vasodilatador. El óxido nítrico es una sustancia que evita que las células musculares lisas proliferen exageradamente. ¿Sí? Imagínense un poco si las células musculares lisas proliferan demasiado. ¿Qué es lo que se va formando en las paredes de los vasos? Se va formando por así decir, una estructura fibrosa que puede obstruir el vaso sanguíneo. Entonces, para que no ocurra eso, el óxido nítrico evita la proliferación de las células musculares lisas. También el óxido nítrico reduce la adhesión de monocitos y la agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no hay óxido nítrico, las células musculares lisas proliferan a su gusto, o tanto que ellas quieren. También los monocitos entran y se quedan ahí en ese lugar donde hay disfunción endotelial. Las plaquetas también. ¿Sí? Por tanto, la disminución de la liberación de óxido nítrico inducida por los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, tabaco, ¿verdad?, y la disfunción endotelial potencian la lesión y facilita la proliferación de las células musculares lisas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ayuda sí o sí a formar la placa de ateroma es la falta de óxido nítrico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Belleza. Y este es un gráfico bastante ilustrativo, chicos. Si ustedes entienden esto, ustedes ya entienden todito la fisiopatología de lo que es la formación de las placas de ateroma. Esta sería la íntima, el endotelio. Miren, este es el endotelio, la capa endotelial, ¿sí? Entonces, la íntima, la media. ¿Qué hay en la media? Músculo liso. Entonces, esta es la luz del vaso. Entonces, en esta etapa habría una disfunción endotelial por culpa de la presión alta, por culpa del tabaco, lo que sea, ¿verdad? Se rompe o se lesiona el endotelio vascular. ¿Qué sucede ahí? ¿Verdad? Hay una lesión del endotelio vascular, entonces hay disminución del óxido nítrico, hay una disminución del tono vascular, ¿verdad? Una alteración del tono vascular. ¿Y qué es lo que va a suceder?
va a haber monocitos y LDL entrando por esta lesión. Esto sería la LDL, ¿sí? Monocitos. Primero entran la LDL, se modifican, se organizan, se oxidan y detrás de ellos entran estos monocitos. Estos monocitos que van a ingresar y además de eso, además de ingresar esos monocitos y empezar a comer a la LDL y transformarse en estas células, por así decir, espumosas, ¿quién también prolifera desde la capa media? Proliferan también las células musculares lisas. ¿Sí? Proliferan las células musculares lisas. ¿Sí? Entonces dijimos, la estría grasa, que es esa primera lesión, está formada por células espumosas, ¿sí? Por linfocitos, por otros linfocitos que entran y también por mucha fibra muscular lisa que viene de la capa media, ¿sí? Después, ¿qué es lo que va a suceder? Con el tiempo, ¿verdad? Va a haber adhesión, proliferación, activación de todos esos elementos que estuvimos hablando y entonces más músculo liso, ¿sí? Más lípidos, más monocitos, macrófagos, células espumosas, más colágeno va a hacer que ese endotelio, ¿verdad? O que esa pared de ese vaso se engruese, ¿sí? Todo esto, ven cómo está engrosando la pared, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ya hay un montón, ya hay todo eso que dijimos, células espumosas, linfocitos y muchas células musculares lisas, ahí ya tenemos a la placa fibrosa, ya creció la placa. Y esa placa fibrosa, dependiendo qué puede suceder con esa placa fibrosa, se puede lesionar. ¿Y quiénes van a venir ahí? Van a venir las plaquetas. Las plaquetas se van a agrupar y van a formar un trombo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con la formación de estas placas de ateroma y también con la formación, con la posibilidad de que hayan enfermedades cardiovasculares consecuentes a eso? Estos factores se pueden clasificar en causales y predisponentes, ¿sí? ¿Por qué dice causales? Porque ellas son las que van a causar la formación de las placas de ateroma. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes mellitus, que también está relacionada con dislipidemia, ¿sí? Estos han demostrado mayor asociación con las enfermedades cardiovasculares. O sea que las personas que tienen estos cuatro, ¿sí? Tienen más posibilidad de hacer enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ya entiéndase infarto o ACVs. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Asociados al estilo de vida son la dieta y la obesidad, o sea que yo no cuido lo que como, engordo demasiado, ¿sí? No hago actividad física. Y también factores psicosociales como estrés, por ejemplo, ¿sí? También existen otros factores emergentes de los cuales no tienen mucha comprobación todavía. Y acá está el problema, chicos. Acá está el problema del por qué nosotros tenemos que entender la formación de las placas de ateroma. Porque estas placas de ateroma son mucho más graves cuando ocurren principalmente en el corazón, en el cuello y también, principalmente en el corazón y en el cuello. Porque esas son las placas que se pueden fisurar, que se pueden desprender y pueden causar infartos y ACVs, ¿sí? La causa más frecuente de insuficiencia coronaria es la reducción del flujo de sangre por lesiones aterosclerosas de las grandes arterias del corazón. Miren un poco acá. Esta es la bifurcación de esta coronaria y vemos ampliado cómo esta coronaria tiene una placa concéntrica, ¿verdad? ¿Por qué se dice concéntrica? ¿Verdad? Porque va rodeando todo el vaso sanguíneo
y solamente un pequeño lugar por donde está pasando la sangre. Entonces, ¿qué pasaría si acá se forma un coágulo? Toda esta región que está siendo irrigada por este vaso sanguíneo va a necrosar, infarto. ¿Está bien? Entonces, repitiendo otra vez, ¿verdad? Que para tener estos problemas de infarto están relacionados con ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la formación de placas de ateroma y también para el infarto? A través de la hipertensión arterial, o sea que por la hipertensión arterial se va a formar una lesión de la pared favoreciendo la permeabilidad a los lípidos. O sea que la hipertensión puede ser la causante de que haya esa primera lesión del endotelio, esa disfunción vascular, y encima de eso va a ir viniendo todo el resto y se pueden formar las placas de ateroma. Hiperlipemia, por supuesto. Cuanto más alto mi colesterol malo también va a estar alto. Y el colesterol malo es el que produce o ayuda a producir esta placa de ateroma. Tabaco. ¿Qué es lo que hace el tabaco? Tabaco produce lesión del endotelio por el monóxido de carbono circulante. El tabaco aumenta el fibrinógeno, ¿sí? Ayudando a promover ¿cómo se llama? Coágulos. Reduce la fibrinólisis, ¿sí? Reduce la fibrinólisis. Aumenta la concentración plasmática de lípidos y aumenta la agregación plaquetaria. O sea que el tabaco lo que hace es todo favoreciendo a la formación de placas de ateroma, ¿sí? La obesidad, índice de masa corporal igual o superior a 30, y el sedentarismo, que también está relacionado con la cuestión de la obesidad. Repitiendo otra vez, dislipidemia, diabetes mellitus, determina un aumento de los lípidos sanguíneos, ¿verdad? Esta diabetes mellitus también está relacionado con una disfunción del riñón, ¿sí? Que ya es una complicación de la dislipidemia. Edad mayor de 55 años en el varón y 65 en la mujer. E historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en la familia. O sea que si yo tengo todos esos factores de riesgo y además de eso, yo sé que en mi familia mi tío murió con 45 años de infarto, mi mamá con 60 años tuvo un derrame, entonces yo tengo mucha predisposición también para hacer estas placas de ateroma y probables enfermedades cardiovasculares. Diabetes mellitus. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, profe. Sí. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte! No tiene